Muy buenos días, alumnos del segundo año de secundaria. Como todos ya saben, la situación por la que está pasando el país y el mundo es que nosotros como profesores estamos llegando a todos ustedes de una forma virtual, preparándoles sesiones de clase justamente para evitar que se sigan atrasando. Si bien es cierto, ya llevamos casi 3 semanas de atraso y queremos evitar de que ese tiempo siga aumentando. Muy bien, mi nombre es Cristian Rivas y soy el profesor de física elemental. En esta primera sesión de clase que he preparado está dividida en 4 partes. Todas esas 4 partes son únicamente teoría. Sí, algunos conceptos que ustedes deben de tener muy claro y saber para poder empezar el curso y toda la parte matemática que viene después. Muy bien, esas 4 primeras partes son la primera parte son los saberes previos, que es la física y la división de la física. Como segunda parte tenemos las magnitudes físicas, la magnitud fundamental y la magnitud derivada. Como tercera parte tenemos los sistemas de unidades. El sistema de unidades internacional que se representa con el SI, el sistema sexagesimal que se representa con las letras mayúsculas C, G, S. Es cierto que existen otros sistemas de unidades, pero los más importantes que ustedes deben entender para desarrollar el curso son estos dos de aquí que vamos a trabajar, ¿sí? Y como última parte tenemos la notación científica, múltiplos y submúltiplos. Muy bien, la primera parte es de saberes previos. ¿Qué es la física? La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican las estructuras moleculares de los cuerpos. ¿Por qué dice excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos? Aquí les quiero explicar algo. Mucha gente tiende a confundir la física con la química, pero aquí quiero establecer unas diferencias. ¿De qué se encarga la química? La química se encarga de estudiar la estructura de los átomos, su composición, mientras que la física estudia el comportamiento e interacciones de ellos, interacciones de la materia. Justamente por eso aquí dice excluyendo los que modifican estructura molecular de los cuerpos, porque justamente de esto se encarga la química. Muy bien. En el segundo inciso tenemos la división de la física. La física está dividida en 2 partes, en la física clásica o la física antigua y la física moderna. Muy bien, ¿qué es la física clásica? La física clásica se encarga del estudio de aquellos fenómenos que ocurren a una velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz en el vacío. El tamaño de los elementos en estudio no es inferior al de un átomo. Y la física moderna la física moderna estudia los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella. El tamaño de los elementos en estudio son generalmente al de un átomo e incluso más pequeños. Bien, la física clásica, aquí quiero establecer unas diferencias entre la física clásica y la física moderna. La física clásica estudia el mundo macroscópico, el mundo que se puede ver, lo que nosotros podemos observar a simple vista, ¿sí? Lo que te rodea, mejor dicho, su comportamiento, sus interacciones. De eso se encarga la física clásica, el mundo macroscópico, y para irnos a lo más grande también estudia el sistema planetario, a diferencia de la física moderna. La física moderna también estudia el comportamiento, pero el comportamiento que se da en el mundo pequeñito, en el mundo microscópico, en el mundo de los átomos, de los neutrones, protones, quarks, ¿sí? Que generalmente esos cuerpos se mueven a una velocidad que es la velocidad de la luz, la velocidad máxima que existe en el universo. Muy bien, ahora nos vamos a ir a la segunda parte de esta sesión de clases, a las magnitudes físicas fundamentales y derivadas. Antes que todo, nosotros debemos de saber y tener en claro qué es una magnitud física. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Listo, solamente es necesario de que tengan en claro eso. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Existen las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas. ¿Qué es una magnitud física fundamental?
Son aquellas que no pueden ser expresadas o definidas a partir de otras, y para medirlas se utilizan instrumentos. Agreguen eso ahí, ¿ya? Se utilizan instrumentos. Para que lo entiendan mejor, voy a explicar cada una de esas tres imágenes que están ahí. Por ejemplo, en la primera he puesto una regla, ¿sí? Si nosotros queremos medir el largo de una mesa, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Una regla, un centímetro, una wincha tal vez. ¿Sí? Entonces, para medir esa longitud, ¿qué hemos necesitado? Un instrumento. Listo, una magnitud fundamental. En la segunda imagen, ahí hay un reloj que me hace referencia al tiempo. Por ejemplo, el tiempo que me tomó a mí de ir de un lugar a otro. ¿Sí? Para medir ese tiempo, ¿qué necesité? Un reloj, un instrumento. Listo. En la tercera imagen tenemos dos esferas, una pequeña de 5 kilogramos y una más grande de 100 kilogramos. Esta imagen de aquí me hace referencia a la masa. Aquí quiero aclarar algo. Hay mucha gente de que confunde la masa con el peso. ¿Sí? Yo les digo una cosa, la masa y el peso no son lo mismo. Por ejemplo, el peso es una magnitud vectorial, es una fuerza, mientras que la masa es una magnitud escalar. Eso se lo voy a dejar de tarea más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona se sube a una balanza, ¿qué es lo que suele decir? Yo peso 50, yo peso 60, yo peso 70, y está mal dicho. Solamente con decir la palabra yo peso o la frase yo peso está mal dicho. Lo que están haciendo al subirse a una balanza es medir su masa. Muy bien, entonces para medir la masa es necesario un instrumento, en este caso la balanza. Listo, una magnitud fundamental, masa. Por otro lado tenemos las magnitudes derivadas, que son aquellas que pueden ser expresadas en función de varias magnitudes fundamentales, y no importa si para hallar una magnitud derivada se utilizan dos veces la misma magnitud fundamental. En la primera imagen tenemos a un hombre corriendo. ¿A qué me hace referencia esta imagen? A la velocidad que lleva este hombre. ¿Sí? Y para expresar la velocidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos una longitud y un tiempo. Entonces hemos necesitado dos magnitudes fundamentales. Por lo tanto, la velocidad es una magnitud derivada. Y en la segunda imagen tenemos un rectángulo de 5 centímetros de largo y de 3 centímetros de ancho. Yo quiero hallar el área de este rectángulo. ¿Qué hago? Multiplico 5 centímetros por 3 centímetros, que me da 15 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué hice para hallar el área? Multipliqué, ¿no? Dos longitudes, el largo y el ancho. Entonces, quiero que ustedes presten atención a esto. No importa si para hallar una magnitud derivada se utilizan dos veces la misma magnitud fundamental. En este caso hemos utilizado dos veces la misma magnitud fundamental, que es la longitud. Entonces el área es una magnitud derivada. Bien, ahora nos vamos a la tercera parte, sistema de unidades. Los sistemas de unidades son un conjunto mínimo de magnitudes fundamentales y derivadas que se crearon con el fin de realizar medidas. En cada sistema de unidades, el valor numérico de la magnitud será diferente, pues las unidades elegidas son diferentes. Como les comenté al principio, los dos sistemas que vamos a utilizar en este curso son el Sistema Internacional, SI, y el Sistema Sexagesimal, CGS. Bien. Lo que tenemos aquí es un cuadro para que entiendan mejor el sistema internacional y el sexagesimal. Tenemos un cuadro que yo se lo he separado por magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Sí? Y cada una de esas magnitudes representadas tanto en el sistema internacional como en el sistema CGS. Muy bien, lo que está dentro de los corchetes son sus abreviaturas. Ya, eso también deben aprendérselo y tenerlo muy claro para el desarrollo del curso. Muy bien, como primera magnitud fundamental tenemos la longitud. En el sistema internacional la longitud se mide en metros y en el sistema CGS en centímetros. Por otro lado tenemos la magnitud fundamental de la masa. La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y en el sistema CGS en gramos. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos y en el sistema CGS también en segundos.
Y la temperatura, que también es una magnitud fundamental, en el sistema internacional se mide en grados Kelvin y en el sistema CGS en grados Celsius. Después de eso tenemos las magnitudes derivadas, que es la velocidad, la fuerza y superficie. Obviamente existen más, eso también se lo voy a dejar de tarea más adelante. Bien, en la velocidad representada en el sistema internacional se mide en metros por segundo, mientras que en el sistema CGS en centímetros por segundo. La fuerza en el sistema internacional se mide en kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que todo eso es 1 newton. Eso también lo vamos a estudiar más adelante. Y en el sistema CGS la fuerza se mide en gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Todo eso se representa en dinas. También más adelante lo vamos a estudiar. Y la superficie, o sea el área, en el sistema internacional se mide en metros cuadrados, mientras que en el sistema CGS en centímetros al cuadrado. Muy bien, después de esto tenemos la última parte, que es la notación científica. ¿Qué podemos decir aquí? La física, al ser una ciencia que se define también por modelos matemáticos, se tiende a usar números muy grandes como también números muy pequeños, y para su simplificación se hace uso de los múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son para números muy grandes como 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, hasta 10 a la 24. Y los submúltiplos son utilizados para representar números muy pequeños, como por ejemplo 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 24. Bien, estos números muy grandes, que son los múltiplos, tienen un prefijo y su símbolo. Esto también deben de aprendérselo, ¿sí? Al igual que los submúltiplos, cada uno de estos números tiene su prefijo y su símbolo. Esto deben estudiarlo y comprenderlo muy bien. Listo. Hemos terminado la sesión, esta primera sesión de clases. Espero de que hayan entendido todo y nos vemos en otra oportunidad.